Quiero darle gracias al Señor porque hoy, mañana hace 2 años que llegamos a este país. Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha cuidado, nos ha bendecido. Tuvimos experiencias maravillosas. Una de ellas fue ahí en el ferry, cuando ya eh, habíamos invertido todos los recursos que teníamos, cuando ya habíamos eh, echado todo para adelante. Y recuerdo que hubo un momento en que dijimos, bueno, ya no tenemos otra cosa que hacer. Y ahí en familia, juntos, surgió la idea, pues vamos a orar, porque Dios va a mostrarnos qué cosa hacer. Y fue lo que hicimos, oramos, clamamos al Señor, le pedimos, Dios, ayúdanos, sé propicio a nuestra vida. Y en ese momento, después de haber orado, pues Dios comenzó a abrir las puertas. Y una experiencia maravillosa pudimos vivir al llegar allí a Belén, en ese ferry. Y fue una experiencia linda conocer a los hermanos allí en la iglesia de Bengüí, en la Pibi. Y disfrutamos muchísimo los días que estuvimos allí con ellos. Y todo fue el resultado del cuidado del Señor para nuestra vida. Y quiero decirles en esta mañana que la oración es intimidad con Dios y una herramienta para alinear nuestras vidas con su propósito. En Colosenses capítulo 4, verso 2 en lo adelante, la palabra del Señor enseña: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Padre, en esta mañana quiero darte las gracias por esta palabra. Quiero suplicar el auxilio de tu Espíritu Santo, que sea Él quien nos ministre y que nosotros podamos entender lo que tú nos quieres hablar a través de ella. Prepara nuestra mente y nuestro corazón, y que yo solo pueda ser una herramienta en tus manos. En el nombre de Jesús te lo imploro humildemente. Amén. Y como dije hace un instante, la oración es intimidad con Dios, pero es también una herramienta para alinear nuestras vidas con el propósito de Dios. Y vamos a ver ahí en este pasaje que acabamos de leer algunos consejos que Pablo da a la iglesia para entender por qué podemos hacer esta afirmación de que la oración es intimidad con Dios y una herramienta para alinear nuestras vidas con su propósito. La primera cosa que Pablo va a enseñar a la iglesia es que la oración proporciona intimidad con Dios. Y cuando estuvimos analizando en los mensajes anteriores el contexto que estaba viviendo la iglesia de Colosa, nos damos cuenta que estos maestros que estaban emergiendo allí para transmitir la enseñanza a la iglesia tenían una dificultad, que no estaban alineados con el propósito del Señor. Y su enseñanza, por lo tanto, era hueca, porque era errada, no concordaba con lo que el Señor ya había establecido y a través del propio Jesús y a través también de la enseñanza que los apóstoles estaban transmitiendo. Ninguna de estas enseñanzas podía llenar el corazón de la iglesia de Colosas. Entonces Pablo, después de haber dado allí detalladamente en el capítulo 3 una serie de enseñanzas que tenían que ver con los deberes cristianos y de la nueva vida en Cristo, va a reforzar al final de esta enseñanza a la iglesia, mostrándole el camino a la oración. Cuán importante es orar. Pablo le dice allí en el verso 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración. La palabra perseverar
Viene allí de esta palabra griega que invita a perder el sueño. Invita a estar allí en constante búsqueda de algo. Y cuando nosotros miramos también el término velar, nos damos cuenta que Pablo está haciendo una afirmación de que este velar, de este perseverar en la vida del cristiano, va a proporcionar algo bueno para su vida. Cuando Jesús está allí pronto para dar su vida en la cruz del Calvario, vemos que se dirigió al monte de los olivos, disculpen, allí al huerto de Getsemaní con sus discípulos en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Allí podemos ver este evento, este momento en el que Jesús va con sus discípulos hasta allí. Y la palabra nos enseña que llevó consigo al círculo de sus discípulos más cercanos. Y comenzó allí a angustiar su vida en oración con el Padre, dando a los discípulos la oportunidad de que pudieran tener un modelo, una muestra de la importancia que tiene para el creyente, aún en los momentos difíciles de su vida, buscar la intimidad con su Señor. Y él va a estar allí derramando su corazón delante del Señor. Lucas narra, cuando habla acerca de este evento, que las gotas de sudor de Jesús eran como gotas de sangre por la agonía que había allí en su corazón. Pero es importante entender que los discípulos fueron llevados allí al huerto con la intención de que pudieran estar velando allí junto con Jesús. Pero a la hora después de Jesús regresar, dice la Biblia que los encontró durmiendo. Y les dijo, ¿no habéis podido velar y orar una hora siquiera? ¿No habéis podido estar allí despiertos para clamar la situación que viene por delante? Lo amerita. Pero los discípulos no tuvieron allí esta perspectiva del momento, quizás que estaba Jesús por atravesar, y se quedaron dormidos. Y es interesante porque Jesús va a usar las mismas palabras que el apóstol Pablo usara para con la iglesia. Verad y orad. Qué interesante, hermano. En el velar nuestro, en el orar nuestro, Dios proporciona intimidad para nuestra vida. Porque como el Padre ahí para el Hijo en el huerto de Getsemaní, es nuestro velar y nuestro orar para con Jesús cuando estábamos allí en esa intimidad. Dice que los ángeles vinieron y fortalecieron la vida del Señor. Y Dios hace eso con nosotros también. Cuando en nuestra intimidad, cuando en nuestra necesidad vamos a buscar del Señor. La segunda verdad que quiero compartir en esta mañana con ustedes es que en la oración el cristiano es fortalecido, pero con poder. Pablo dice allí a la iglesia, ahora en el verso 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo sabía que si el Señor abría la puerta, que si el Señor les mostraba el camino, aún estando preso, nada impediría que el evangelio pudiera ser predicado y llevado adelante. Y es por eso que él le pide ahí a la iglesia, oren por mí,
para que el poder del Señor pueda estar en mi vida. Uno de los propósitos que Pablo tuvo en su vida como misionero fue llevar el evangelio a la capital en aquel momento del mundo, que era Roma. Y él sabía que si él llevaba el evangelio, que si en Roma el evangelio podía proliferar y se podía llenar Roma del cristianismo, el evangelio llegaría a otras partes del mundo también. Ese era su mayor sueño, su mayor anhelo. Y le está pidiendo ahora a la iglesia que sean parte de ese sueño, de ese propósito, para que el poder de Dios abriera las puertas que el hombre estaba cerrando, creyendo que teniéndolo allí en aquel lugar, el evangelio no iba a crecer, no se iba a regar en toda Roma. Gracias a Dios, el evangelio siguió adelante. El evangelio, Pablo pudo predicarlo desde aquel lugar y lo hizo con el poder del Señor. Y muchas vidas desde Roma fueron allí alcanzadas con el evangelio a otros lugares también, porque el cristianismo se regó por toda la tierra. Damos gracias al Señor por esta visión y esta perspectiva. Pero Pablo precisó que la iglesia orara para que el poder del Señor pudiera ser derramado en su vida. Nosotros también hoy, como cristianos, como creyentes, estamos necesitando que el poder del Señor esté en nuestra vida. Porque una grande obra Dios nos ha llamado a hacer como iglesia. Uno de los propósitos con el cual yo creo Dios nos ha traído a este lugar es para que nosotros podamos predicar y anunciar su palabra a las personas que hablan el mismo idioma que nosotros. Estoy convencido de que Dios nos trajo a este lugar con ese propósito. No nos trajo para que nosotros fuésemos aquí personas con un buen vivir. Aunque si lo podemos disfrutar va a ser bueno. No nos trajo para que nosotros aquí estuviéramos cómodos. No. Dios nos trajo aquí con un propósito y su propósito es que el evangelio de Jesucristo pueda alcanzar a vidas que están perdidas sin la posibilidad de la eternidad. Pero también vemos allí en tercer lugar que la oración proporciona seguridad. Y Pablo va a decirle allí entonces también a la iglesia ahora en el verso 13 en lo adelante, como estábamos leyendo anteriormente. Dice allí la palabra del Señor, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Qué interesante, porque la oración no solo proporciona intimidad con Dios, no solo proporciona el poder para poder llevar adelante el evangelio, sino que también proporciona seguridad a nuestras vidas. Pablo quería tener la certeza de que él no había perdido el enfoque que Dios le había dado. Y él quería, aún allí en medio de aquellas dificultades que él estaba atravesando, anunciar el evangelio del Señor. Las cadenas que ahora quizás él estaba ahí portando, las cadenas que él tenía, ahora no eran un impedimento para que el evangelio pudiera correr. Y es desafiante cuando analizamos este pasaje, porque Pablo lo está colocando justo allí al final de todos estos deberes de la nueva vida cristiana, como algo que va a reafirmar su pensamiento de que el evangelio de Jesucristo viene para dar intimidad al hombre, viene para darle poder, pero también para darle la seguridad de que Dios va a estar en medio de su vida, cualquiera sean las circunstancias que él pueda estar atravesando. El Señor estaba allí
en el asunto de la vida del apóstol Pablo. Y eso lo está diciendo a la iglesia. Dios está en el asunto de tu vida. Ya lo había experimentado. Él había pasado ahí circunstancias difíciles. Cuando naufragó frente a la isla de Malta. Cuando el Señor le mostró y le dijo, no va a perder la vida ninguno de los que están en esta embarcación. Cuando lo descolgaron por el muro, después ahí de haber sido perseguido en Filipo. Dios cuidó de la vida de este hombre. Y Pablo ahora le está transmitiendo toda esta enseñanza a la iglesia de Colosas. Dios tiene el propósito también de cuidar de sus vidas. Así que oren porque en la oración hay respuestas a nuestras vidas. La oración en nosotros es algo hermoso. Yo recuerdo cuando estuve ingresado ahí en el cardiovascular, en el hospital de La Habana para la cirugía. Nosotros entramos allí sin tener certeza de cuándo sería el momento adecuado para la operación. Y cuando llegamos allí vimos que había una larga lista delante de nosotros para ser operados. Y nos preguntábamos una y otra vez, Señor, ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué nos trajiste a este lugar? Pero el Señor nos dio la tranquilidad. Yo estoy cuidando de tu vida. No tienes por qué preocuparte. Y allí comenzamos entonces a pedirle al Señor que nos mostrara qué podíamos hacer. Y comenzamos a predicar el evangelio en aquel lugar. Y las personas comenzaron a asistir y cada domingo tuvimos la oportunidad, mientras estuvimos allí ingresados, de tener un culto, de predicar la palabra del Señor, de llegar a vidas allí con el evangelio. Y una de estas vidas yo siempre recuerdo fue Ariel. Ariel fue un hombre que después de un culto, una mañana, dijo, yo quiero recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Cuando me operé, que salí del hospital al tiempo, un amigo me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Ariel murió. Murió en la operación. No soportó, no pudo pasar el tiempo allí de la operación y falleció. Y entonces, doblemente le di gracias al Señor por darme la oportunidad de estar ahí. Porque Él tuvo una oportunidad también de conocer a Jesucristo. De entregarle su vida a Él. Así que Dios tiene un cuidado especial con nosotros. Dios nos cuida de una manera tal que a veces nosotros nos sorprendemos. Y Dios está haciendo esto, sí, lo está haciendo con tu vida. Lo ha hecho con la vida del apóstol Pablo, lo ha hecho con mi vida y lo va a hacer con la tuya. Cuanto tenemos que hacer es buscar la intimidad con nuestro Dios. Reconocer que en oración Dios va a fortalecer nuestra vida y que en sus manos nosotros estamos seguros. Quiero finalizar recordándote que nuestras vidas son alineadas con el propósito de Dios cuando buscamos a Dios en nuestra intimidad a través de la oración. Vamos a orar para que el Señor pueda bendecirte en esta mañana y tu vida pueda ser fortalecida en el Señor. Padre amado, gracias por la oportunidad de exponer tu palabra. Qué bueno, Dios, que tú nos has dado esta herramienta, que es la oración, para poder ir a tu presencia, para buscar tu rostro, para en intimidad contigo, Dios, poder ser fortalecidos allí con poder, como dice el apóstol Pablo a la iglesia. Gracias porque no solo somos fortalecidos con poder, sino que tenemos también en tus manos seguridad y tenemos la confianza, Señor, de que tú cuidas nuestras vidas. Gracias por eso, Padre. Ayuda en esta mañana a las personas que nos han estado escuchando, que nos prestaron sus oídos y fortalece también sus vidas.
En el nombre de Jesús, perdona cada falta y pecado. Amén.